comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches a todas aquellas personas que nos sintonizan. Estamos en su programa favorito, Derecho a la Radio, como cada miércoles en punto a las 20 horas. Nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 FM, la estación de la Universidad de Colima, Universo. En este su programa favorito, Derecho a la Radio, pues nos da mucho gusto recibirles como cada miércoles, y qué mejor que nos acompaña, pues nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo te encuentras, Bárbara? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Enoch. Bueno, feliz otra vez de estar aquí con la amable audiencia, saludarte a ti. Y pues hoy les invitamos, acuérdense que cada sábado nos pueden sintonizar a las 2:30 horas la retransmisión de este programa, por en donde, bueno, en la estación radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. El día de hoy, Enoch, vamos a abordar un tema muy interesante, es el denominado naturaleza constitucional de la consulta popular. Así es, Bárbara, un tema muy interesante, pertinencia periodística, de interés social, que en México ha estado en boca de todos los sectores, con independencia de si es académico, científico, político, social o económico, justamente porque recientemente tuvimos nuestra primera experiencia a nivel federal a partir de la legislación en materia política que se aprobó en el año 2014. Pero bueno, qué mejor que tenemos dos expertos que van a abordar este tema. ¿Y qué te parece si, como usualmente lo hacemos, iniciamos con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, Universidad de Colima, y quien abordará desde la editorial este interesante tema? Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el editorial lo he titulado Consulta y Constitucionalismo Popular. Desde hace aproximadamente una década viene abriéndose camino en la teoría constitucional una corriente doctrinaria denominada constitucionalismo popular, que nutrida por un creciente cuerpo de literatura jurídica, cuestiona y preconiza importantes cambios en las categorías del pensamiento del constitucionalismo clásico o institucional. El autor de Sociedad Abierta, Karl Popper, observó que uno de los problemas centrales de la democracia moderna no es quién gobierna, sino cómo gobierna, dicho en otras palabras, con qué límites se gobierna. Para el investigador Alberto Diegues del Instituto de Derecho Constitucional de Argentina, las democracias modernas han ido acompañadas por un andamiaje institucional construido con el objeto de proteger el ejercicio verdadero y real del poder del pueblo a través de la limitación del poder político del gobierno en turno. En ese contexto, el constitucionalismo clásico fue concebido como una amalgama de instituciones con el objeto de institucionalizar el ejercicio del poder frente a la tentación absolutista de los gobernantes. Sin embargo, frente a ese constitucionalismo clásico o de instituciones, empieza a abrirse camino una corriente que se denomina constitucionalismo popular y que en el discurso de la teoría constitucional lleva hasta límites inusitados para algunos el principio de la soberanía popular. Es en ese contexto en el que se ha legislado en nuestro país y a nivel constitucional la consulta popular, buscando justificar el predominio ilimitado de la voluntad popular en los asuntos de gobierno. No obstante, aún estamos distantes de un constitucionalismo popular fuerte, pues la joya de la corona en esta materia sería el referéndum constitucional, mediante el cual los ciudadanos decidiríamos mediante consulta cualquier reforma constitucional. Sin embargo, son los partidos políticos, por la vía institucional del poder legislativo, quienes deciden todavía qué quitar y qué poner en la Constitución. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de esta editorial justamente sobre la definición del constitucionalismo popular frente al constitucionalismo clásico. Significativamente esto es un referente teórico para la entrevista del día de hoy. Así es, Bárbara, y quién mejor para abordar este tema tan interesante por las características que ya se han referido con antelación, que el doctor Rubén Sánchez Gil, quien es profesor
de la Universidad Autónoma de Yucatán y es uno de los grandes referentes del constitucionalismo en nuestro país. Y nos da mucho gusto, doctor Rubén Sánchez Gil, recibirle en su programa Derecho a la Radio. Bienvenido sea usted. Muchas gracias. El agradecido soy yo, doctor Morán, por esta amable invitación y esta oportunidad de interactuar a través de estas nuevas tecnologías y de estos medios tradicionales con su distinguida audiencia. Muchas gracias y muy amable por su invitación. Bienvenido, doctor, y bueno, aprovechando que está usted con nosotros, si puede compartir con la audiencia en términos constitucionales y dado el contexto de la democracia, ¿qué representa una consulta popular? Bueno, para comenzar tenemos que tener en cuenta el contexto en el que en nuestros tiempos actuales surgen las consultas populares, no solamente en México, sino en otros países, ¿no? Primordialmente en países europeos como Francia, Holanda, España y este tipo de cuestiones. Al margen de las diferentes tipologías que puede haber en relación con estos ejercicios de democracia directa o semidirecta, el referéndum, el plebiscito, la consulta, etcétera, las diversas especies que podemos encontrar, en el fondo, el común denominador de todas ellas es una vía de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la vida política de una comunidad. Una situación, esta participación, que había tenido muchas restricciones dentro de la democracia representativa tradicional, que finalmente quedaba en manos de quienes detentan el poder público y los partidos políticos, ¿no? Partidos políticos entre los cuales destaca el partido que está en el gobierno en su momento, y los demás que han hecho estructuras institucionales y organizacionales a través de los cuales se canaliza la acción política y la vida comunitaria de una sociedad y de su ciudadanía. Ha habido un déficit democrático en la democracia representativa por esta, digamos, este cauce necesario que ha tenido la acción política que impedía una participación directa de la ciudadanía, ha ocasionado que las decisiones se tomen por ciertas cúpulas de instancias burocráticas que tienen, por supuesto, sus propias agendas, sus propios intereses, sus propios incentivos para tomar ciertas decisiones que no necesariamente han de coincidir con los intereses, incentivos y valores que pueda tener la ciudadanía entendida como un conjunto en general, ¿ya? Las formas de democracia directa y semidirecta que se han adoptado en los últimos, no sé, por decir algo, 50 años alrededor del orbe, pues tratan de paliar esta situación, este déficit democrático que han vivido las democracias primordialmente o totalmente representativas, como en realidad era podríamos decirlo así, la nuestra antes de la reforma de 2014, que incluye la consulta popular y otra serie de figuras tan importantes. Aunque en realidad es exagerado, es decir, es inexacto decir que México era una democracia carente de participación directa. Existían algunos espacios de participación directa formalmente reconocidos en la misma Constitución. Lo podemos ver, por ejemplo, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, pero nunca ha habido un elemento, especialmente a nivel federal, nacional, que permita una participación amplia de la ciudadanía en este sentido. Entonces, creo que hoy la democracia, la participación directa de la ciudadanía es un elemento esencial de la democracia que tiene que considerarse. Creo que podré abundar en esta respuesta más adelante. Y que simplemente ya es parte esencial de los elementos básicos que deben caracterizar la democracia del siglo XXI. Ahora, doctor, a partir de esta relación que usted incorpora entre lo que es la democracia representativa y la consulta popular, la pregunta sería,
¿La consulta popular realmente puede debilitar la democracia representativa? A mí no me lo parece. Yo creo que la democracia representativa está vivita y coleando. Creo que no hay otra manera de conducir de un modo eficiente la vida colectiva, ¿ya? Es decir, pensar que vamos a tener una democracia totalmente participativa implicaría, digo, nos llevaría al extremo de que todas y cada una de las decisiones del poder público sean consultadas a los ciudadanos y a las ciudadanas y bueno, ellos hayan de decidir que esto puede parecer exagerado, pero bueno, se trata de un argumento apagógico, ad absurdum, ¿no? O sea, si llevamos al extremo la universalización de la democracia directa, pues tendremos que asumir eso, que cualquier decisión del poder público se va a tener que consultar a los ciudadanos. ¿Quieren que se reforme la Constitución? Bueno, ahí va una consulta, ¿no? ¿Quieren que se expida fulana ley? Pues ahí va una consulta. ¿Quieren que se multe a quien se pasó el alto en el tráfico? Eso es una decisión del poder público, ¿ya? Y que es, francamente, vamos a ponerlo así, ineficiente someter a una consulta, ¿no? Entonces, creo que la democracia representativa no se halla en peligro frente a elementos de corte de democracia directa o semidirecta. De hecho, como se concibe esta clase de instrumentos como la consulta popular y el referéndum y demás, se trata de elementos complementarios a un sistema democrático que hoy en día es sumamente complejo, ¿no? Es una quimera pensar que vamos a retornar, si es que alguna vez estuvimos, a esa democracia ateniense en el que nos reuníamos en el ágora y demás, cosa que en otros aspectos además sería sumamente inconveniente. La democracia ateniense está sumamente idealizada y romantizada, porque pues no se asemeja mucho a las democracias que hoy tenemos. Pensemos, por ejemplo, que se trataba de un sistema político que admitía la esclavitud, que no admitía la igualdad de las mujeres, una serie de cuestiones, ¿no? Además, por otra parte, pensemos que si bien esto podría ser funcional en una ciudad-estado de algunas centenas de habitantes, como lo era la Roma antigua, como lo era la Atenas antigua, pues en sociedades de millones de personas, que conformamos millones de personas, solo en México tenemos algo así como 120 millones de mexicanos y mexicanas que participamos en esta vida colectiva, pues es simplemente inasequible pensar que vamos a reunirnos a decidir algo, pues cada vez que sea necesario decidir algo, ¿no? Hay muchas decisiones que se tienen que tomar en la vida pública, muchísimas, desde las más trascendentes hasta las menos trascendentes, y que no podemos tomar los ciudadanos totalmente, ¿no? Esto me lleva a dos reflexiones importantes. Uno, ¿cuál es nuestra concepción de democracia? Fíjense que una de los puntos importantes de la discusión política hoy, esto es algo que subraya Zagrebelsky en algún libro, es que todos estamos de acuerdo en que la forma de gobierno ideal, la que todos deseamos, la que nos gusta a todos, es la democracia. Todos somos demócratas, ¿ya? El problema y las discusiones comienzan con el tipo de democracia que tenemos en mente, ¿no? Yo tengo una democracia de tipo representativa total o casi totalmente. Ustedes tendrán una idea de una democracia deliberativa. Hay quien habla de una democracia procedimental como un medio de toma de decisiones y de meros procedimientos. Hay quien habla de una democracia sustantiva que defiende primordialmente la igualdad de todas las personas y que debe esforzarse por buscar la igualdad de todas las personas, una democracia deliberativa. En fin, tenemos muchos adjetivos que aplicarle al tema de democracia, y esa es la discusión actual. ¿Qué democracia es la que nosotros queremos y qué democracia es la que queremos construir? La democracia en el siglo XXI es una democracia muy compleja, que no se puede reducir a uno solo de sus aspectos. No es solo representativa, no es solo directa,
no es solo deliberativa, no es solo constitucional, sino que tenemos que ver con un pensamiento complejo la democracia que tenemos, porque ha sido el fruto de un desarrollo histórico en el que se han ido sumando todos estos aspectos de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía y de una vida colectiva justa. Oiga, doctor, y justamente sobre este tema de la consulta popular hemos escuchado algunas voces que se cuestionan, bueno, ¿y qué importancia tiene que la Suprema Corte emita una opinión, ¿no? O avale una consulta. ¿Puede usted explicar esto a nuestra audiencia? Sí, por supuesto. Esto se relaciona con la idea que acabo de expresar, que la democracia hoy en día no debemos concebirla con bajo el prisma de uno solo de sus aspectos, sino que es un fenómeno complejo, un sistema de gobierno muy complejo que requiere una amalgama equilibrada de distintos aspectos. Quizá el más fundamental, porque es el que organiza todo, es el que se trata de un sistema de procedimientos para toma de decisiones del poder público en el que participa la ciudadanía, ¿sí? Que está encauzado por ciertas reglas en cuanto a la manera de llevarse a cabo, en primer lugar, y más importante aún, por ciertas reglas respecto de los contenidos que pueden tener las decisiones políticas que se toman, en particular en relación con los derechos fundamentales, los derechos que consagra y reconoce nuestra Constitución para todas las personas, entre otros principios políticos. Algunos de estos elementos los vemos en el artículo 35 constitucional que regula la consulta popular, que explícitamente restringe la consulta popular para ciertos temas. Y me voy a permitir leer esta sección del artículo 35 constitucional. Por ejemplo, pueden ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, el presupuesto de egresos de la Federación, los ingresos del Estado, la seguridad nacional y cosas así, ¿no? En particular, por ejemplo, la consulta sobre restricción de derechos humanos y principios consagrados en el artículo 40, pues tiene por objeto salvaguardar que mayorías coyunturales o mayorías, digamos, no sé, enardecidas por alguna situación muy precisa en algún momento, pues puedan modificar principios esencialísimos de nuestra convivencia política en la comunidad que constituye el Estado mexicano, ¿no? Los derechos fundamentales son las garantías que tenemos no solamente frente al Estado, sino frente a otros conciudadanos. Hay derechos fundamentales que tienen eficacia frente a otras personas privadas. Los principios como, por ejemplo, el Estado laico, el principio republicano, el propio principio democrático, ¿no?, que están previstos en el artículo 40 de la Constitución, pues se trata de elementos fundamentales que dan una orientación ética a la comunidad política que conformamos. Otros elementos que pueden tener una importancia menos axiológica, menos ética, pero no menos importantes, y también con una finalidad práctica, se refieren a las restricciones, por ejemplo, a que se vote o si se vote si queremos pagar impuestos o no queremos pagar impuestos, ¿no? O si consultamos que la Secretaría de la Defensa Nacional nos revele, no sé, sus planes estratégicos de seguridad nacional o no queremos que se revelen, ¿no? Cosas que no están por cuestiones eminentemente prácticas sujetas a la consulta de la ciudadanía. La participación de la Suprema Corte en este caso tiene por objeto salvaguardar estos principios y que la consulta popular se encauce en estos cauces, sobre todo axiológicos de nuestra democracia y de nuestra Constitución, y respete estos mínimos postulados éticos o estos elementos de gran importancia para la sociedad no sean tocados por una consulta popular que puede tener algún sesgo coyuntural o puede tener o que no necesariamente es adoptada de una manera
razonada, estudiada y considerando aspectos que pueden ser técnicos y muy importantes, que no puedan discutirse, tomarse como una decisión social, sino como una decisión técnica especialmente, ¿no? Esta, por ejemplo, ha sido vista como una de las deficiencias de los mecanismos de participación de democracia directa, ¿no? ¿Qué tan preparada está la ciudadanía para tomar ciertas decisiones? Creo que ello es razonable, ¿no? O sea, hay decisiones que pueden ser técnicas, no sé, pensemos en, no sé, la infraestructura de telecomunicaciones. Pues la verdad es que ¿qué vamos a saber la gran mayoría de nosotros sobre ciertas cuestiones de telecomunicaciones? Entonces, esas cosas, pues habrá que preguntarnos si vale la pena someterlas a una consulta popular en su caso, ¿no? Esto me lleva a señalar otro de los aspectos de la consulta popular en nuestro país, que tiene un ámbito muy amplio que creo que es preciso ejercer con mucha prudencia. Doctor, bueno, por favor, que esta no sea la única ocasión que nos pueda acompañar. Sin duda, todavía nos quedamos con muchas inquietudes. Lástima que el tiempo no nos permite agotarlas todas, pero bueno, por lo pronto agradecemos al doctor Rubén Sánchez Gil, profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán. Gracias, doctor. Muy agradecido yo y muchas gracias a ustedes por su atención y su amable invitación. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Pues qué tema tan interesante tocó nuestro invitado, Bárbara, el doctor Rubén Sánchez Gil. Sí, sobre todo cuando menciona el papel de la Suprema Corte, ¿no? Sobre aspectos técnico-jurídicos más que políticos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, pues ahora, continuando con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayora Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar acerca de los mecanismos alternos de solución de controversias. Bienvenido, maestro. Hola, maestra Bárbara, buenas noches. Doctor, buenas noches a nuestros radioescuchas. Un gusto poderles saludar y evidentemente el día de hoy tocamos este tema derivado de cuestionamientos de usuarios que incluso en algunos momentos inconformes por los tiempos que dura los procesos ante los jueces, dicen, bueno, ¿qué otras alternativas tenemos para poder realmente solucionar nuestros conflictos y poder no tener que concurrir tanto tiempo ante los juzgados? Y bueno, derivado de ello, bueno, tenemos los mecanismos alternativos de solución de controversias. El propio Estado maneja la posibilidad que, aún cumpliéndose la ley, tengamos una solución alterna a estos conflictos que se van presentando día a día de carácter legal. Ahora, licenciado, ¿a qué se refiere con esos mecanismos alternativos de solución de conflictos? Bueno, existen diferentes formas de acceder a la justicia y unas ya hablábamos de lo que es acudir ante un juez, pero además podemos optar por un arbitraje, por una conciliación, por una mediación, en donde, al igual que en la primera de las señaladas, interviene una tercera persona, pero la intervención no es para que ésta resuelva, sino para que apoye en la solución de conflicto, y el conflicto realmente se soluciona, sobre todo en la mediación y en la conciliación, por las propias partes involucradas. Maestro, y por ejemplo, bueno, haciéndole saber a nuestra audiencia cuando necesitamos que se resuelva algún conflicto que tenemos particular con otra persona, ¿cuáles son los mecanismos recomendables de estos tres que usted mencionó? Bueno, hay que entender que más que una recomendación hay que considerar el propio conflicto para esta resolución. En el estado de Colima tenemos una ley de justicia alternativa que prevé la mediación y la conciliación, y quizás el más utilizado bajo estos elementos es precisamente la mediación, en donde le da mayor pauta a las partes para solucionar el problema. Licenciado, a propósito de este tema de la mediación tan interesante que acaba usted de referir, ¿qué necesito hacer si opto justamente por la mediación como mecanismo para solucionar el conflicto en el cual me encuentro?
Bien, dentro de las alternativas podemos acudir al Centro de Justicia estatal o podríamos optar por buscar un especialista previamente certificado que es en el ámbito privado y que pueda darnos esta pauta de solución. Oiga, maestro, entonces, en el caso, por ejemplo, del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, ¿puedo realizar esta mediación? ¿Tiene costo? ¿Qué tengo que llevar? ¿Puede comentarnos? Claro que sí, así, de hecho sí se puede hacer. Actualmente el bufete jurídico cuenta con el espacio y las herramientas para llevar a cabo este proceso. Dentro del propio personal existen especialistas certificados quienes pueden llevar a cabo la mediación y evidentemente es un espacio que no tendrá costo, que no les genera mayor desgaste económico y que les permite dar solución a aquellos conflictos. Recuerden ustedes que para estos elementos, bueno, sí necesitaríamos que nos puedan ustedes localizar. Estamos en la Facultad de Derecho, dentro de del Campus Norte de la Universidad de Colima, y nos pueden contactar a través del teléfono, el 312-31-610-71, o vía redes sociales para poder concertar una fecha, poder realizar las invitaciones a la contraparte y entonces buscar dar este camino de solución de conflicto. Pues muchas gracias, licenciado. Qué tema tan interesante como todos los que se han tocado cada miércoles, particularmente de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Muchas gracias al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de nuestra facultad. Bueno, Bárbara, desafortunadamente el tiempo se ha agotado para este programa. Vamos a agradecer a todas aquellas personas que lo hacen posible, al equipo de producción, primero de Universo FM, la estación de radio de la Universidad de Colima, pero también el equipo de producción que está detrás justamente de este programa, el doctor José Ángel Méndez Rivera, la doctora Jessica Romero, la doctora Ariana Sánchez, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, pero sobre todo gracias a todas aquellas personas, los radioescuchas, que hacen posible este programa. Seguimos escuchando sus sugerencias y aportaciones para mejorar los procesos que llevamos a cabo. Que tengan ustedes muy buena noche. Se despiden de los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.